Amén, mis hermanos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar, mi amado, con la enseñanza, ya que estamos tocando el tema de escatología, las profecías por cumplidas y por cumplirse, mi amado hermano. Es algo tremendo que hoy vamos a ver. Y hoy vamos a ver los principios de dolores. En otras palabras, como habíamos leído en Mateo 24, la hora y el día nadie lo sabe cuando ocurra este tremendo evento llamado arrebatamiento, que incluso mucha gente ni conoce ni entiende la definición de arrebatamiento o el rapto, como lo puedan llamar también. Hoy vamos a estar hablando de eso. Entonces no sabemos la fecha, ni la hora, ni el día exacto, porque solamente lo sabe Dios. Pero la Biblia nos dejó señales, señales de que el arrebatamiento estará cerca. ¿Sí? Entonces dice que al presente ahora hay algo que le detiene y eso se llama la iglesia. Y también aprendimos que Él no viene no porque retarda su promesa, según Pedro, sino porque Él quiere que todo se salve. Él es paciente. Dios es paciente. Dios dice que no quiere la muerte del que muere, dice la palabra del Señor, sino Él quiere que nosotros tengamos la vida eterna. Así que voy a pedir a hermano Walter pues, que ore y empiece con la enseñanza. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Nos presentamos una vez más ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú nos llamaste a nosotros cuatro, Señor, para enseñar y predicar tu palabra, Señor. Pero reconocemos, Señor, que dependemos totalmente de ti, Señor. Nada podemos hacer por nuestras fuerzas, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo para que nos ilumines tu palabra, Señor, y para que nosotros seamos de bendición, tanto a aquellos amigos que no te han conocido y hermanos en la fe, que siempre están, Señor, todos los domingos sintonizándonos por la radio 740 AM. Amén. Vamos a tocar, pues, principios de dolores. No sé si mi hermano René quiere comenzar. Los principios de dolores que están... Vamos todos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3, 4. Vamos a ir en orden bíblico. Vamos a comenzar a hablar sobre los principios de dolores. Yo no sé si a mi hermano René le gustaría comenzar. Amén, amén. Bueno, amén. Vamos a comenzar aquí. La verdad que como vamos a leerlo, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 24, versículo 3 y 4. Y estando él sentado, hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La semana pasada empezamos con una sección de estudios muy importantes que se le llama la escatología. La escatología es el estudio de las cosas del porvenir, que están por venir, que aún no se han cumplido, pero que se van a cumplir, ¿verdad? Entonces, algo de lo importante que pasamos algo rápido así con nuestro hermano Dani y Walter, que estuvimos aquí, estuvimos hablando sobre los puntos importantes en Apocalipsis, ¿verdad? Y fuimos así rápido tocando y estuvimos hablando sobre la venida de Cristo. Pero hoy nos vamos a centrar y vamos a hablar específicamente de lo que es el principio de dolores y parte del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, principio de dolores, ¿verdad? Estando ahí los discípulos en el monte de los olivos le preguntan a Jesús, porque Jesús ya les había hablado acerca de todas estas cosas, les había hablado del padecimiento que iban a tener por predicar el evangelio, ¿verdad? Por ser testigos, pero una de las cosas que los discípulos le dicen, y se le refieren acerca de un tiempo, diciéndolo: dinos cuándo serán estas cosas. Entonces, algo importante es de que Jesús no le dio un tiempo, como quien dice, va a ser en tal año, ni nada de eso. Porque dice la palabra de Dios que la venida de Cristo no lo saben ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Entonces, eso es lo importante que tenemos que empezar a notar, que no le dio un tiempo específico, pero sí le dijo, cuando le habla acerca de los principios de dolores, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que muchos se hacen llamar que es el Cristo, que
hace decirse que yo soy el Cristo que ha regresado nuevamente, pero muchos vendrán acercándose diciéndose que yo soy el Cristo que he regresado. Pero Jesús les manda a los discípulos que nadie os engañe, ¿verdad? Y que la persona que es fácil engañada es aquella persona que no ha dado su vida verdaderamente a Cristo, y una de las cosas importantes, que no está el Espíritu Santo en él. Porque la persona, como hablamos con mi hermano Giovanni, que tiene el Espíritu Santo, no la pueden engañar y tampoco no puede caer en trampas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo la dirige. Por eso es la importancia del Espíritu Santo, porque dice que nadie os engañe. Y quiero dejar a mi hermano Giovanni que continúen aquí. Claro que sí, mi hermano, y aquí hay que hacer una pequeña distinción de lo que está hablando Jesús. Mateo 24 es algo que directamente Jesús pues les habla y les enseña a sus discípulos. Después que ellos salen del templo, pues los discípulos se admiran, se gozan del ver las cosas tremendas, el oro, las piedras, cómo estaba construido el templo que le construyó Salomón. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, mi amado hermano, Jesús le comienza y le dice, tú te maravillas. Y vamos del verso 1, dice, ustedes se maravillan de todo esto. Pero Jesús predice la destrucción del templo, que luego ocurre en el año 70 con el general Tito. Pues los romanos, se forma ahí una guerra, y vienen los romanos pues y le destruyen el templo, por cuanto eso pues esa profecía se cumple. Pero ahora aquí le dice algo tremendo, si nosotros podemos recapitular. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos les acercaron aparte diciéndonos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay tres cosas, mi amado hermano, que podemos ver en la pregunta que los apóstoles o los discípulos le hacen a Jesús. Le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sabe cuándo ocurrirá lo que tú nos estás diciendo acerca del templo? Porque eso se está refiriendo ahí. Y dice, ¿y qué señales habrán de tu venida? ¿Sabe? De la segunda venida de Jesús y del fin del siglo. Hay tres cosas que van a venir, ¿sabe? Hay unas señales de lo que va a ocurrir, hay una segunda venida y luego hay un fin del siglo. Entonces Jesús tiene que responderles de una forma muy correcta, y le dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, que cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra y comprendemos las cosas, no caminamos ya más por emoción, sino firme a lo que entendemos. Y por eso Jesús le dijo bien claro a sus discípulos que él ya no los llamaba más sus siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Más bien él los llamaba amigos, porque el amigo se le ha dado de conocer las cosas. Y aquí vemos cómo Jesús le da a conocer, y el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto, mi amado hermano, ha ocurrido ya, gente haciéndose pasar que ellos son el Cristo. Si usted mismo ahora mismo puede ver algunos, aún metiéndose en YouTube, puede ver algunas personas haciéndose llamar el Cristo, y muchas veces haciendo señales que aparentemente pues ellos lo están haciendo, pero simplemente Jesús lo que advierte es, dice, pero esto no será el fin, sino solamente será para engañar a muchos. Entonces, una de las señales, mi amado hermano, lo que podemos ver más claramente es una falsa doctrina. Eso es lo que estamos hablando. Cuando una persona viene a lucir o a decir que algo que no es, ya está saliéndose de la doctrina bíblica. Pero me gusta mucho lo que está diciendo en Mateo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una de las señales que para que ocurra el arrebatamiento es, mi amado hermano, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es volverse de la fe, negar la fe, en otras palabras, la fe en el Señor Jesucristo, hay que ser específico, y poner la confianza en cualquier otra cosa que no sea Jesús. Se volvió un apóstata, entonces la gente comienza a cambiar. Y todo eso, mi amado hermano, hoy en día podemos ver, está ocurriendo en muchas iglesias prácticamente, por causa, dice, de la maldad, pues ya el amor de muchos se ha enfriado. Entonces ahí es cuando comienzan a crecer estas redes o estas cosas, como verse como yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, y yo soy tanta cosa. Y no estamos en contra ni queremos entrar en un dilema sobre los apóstoles, los patriarcas, los obispos y tanto nombre que se dan, pero más a veces de su obra, dice la Biblia, pues que deba ser probada, y a veces cuando son probadas pues no resultan no se hallan en lo correcto. Entonces dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Entonces el verso 21 de Lucas, verso 8 dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces Lucas relata lo mismo, pero él lo explica un poco más. No vayas en pos de ellos, ¿sabes? No lo creerás, no lo crean a ellos lo que están diciendo, porque literalmente solamente son falsos y algo va a ocurrir. Lucas 21:9 dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Ahora, otra señal que nosotros podemos ver del arrebatamiento es las guerras y rumores de guerras, cómo literalmente nosotros podemos ver cómo las cosas se van agravando. A veces nosotros creemos que las cosas van a ir para bien, pero bíblicamente y conforme a la profecía hay cosas que se tienen que cumplir. Y para eso tiene que haber cosas que ya la Biblia lo dice. Ahora, no es que porque hay más guerras, es como le podemos decir, es como un juicio, Señor. No son cosas que se va a cumplir por la ausencia o por la falta de entregar su corazón al Señor. Porque Santiago dijo bien claro que de dónde producían las guerras, sino venía del corazón del hombre, de la maldad del hombre. Entonces, cada vez que nosotros vemos esto, no estamos hablando que Jesús está mandando más juicios y que ya, no es un miedo para la iglesia, sino dice prácticamente, comenzamos a entender que el arrebatamiento está más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá por su iglesia. Mi hermano Dani quiere entrar algo ahí. Amén, amados hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? Gracias al Señor. Es algo que, un tema, mis amados hermanos, como dice mi hermano, queremos dejar todo bien claro. Esto que estamos viendo, los cambios y cosas así que estamos viendo, mis amados hermanos, no es para darnos miedo, sino que conforme como nos dice la palabra, nosotros debemos de ponernos alegres de lo que estamos viendo las señales cumplirse. El Señor Jesús nos dijo, ¿verdad? Erguid vuestra cabeza que viene ahí ya su redención. Nosotros estamos viendo las señales cumplirse y al ver estas señales cumplirse, nosotros debemos de regocijarnos, darle gracias al Señor, aunque claro, ¿verdad? No vamos a gozarnos porque se está matando la gente, sino que en lo espiritual nosotros sabemos ya que Cristo está a la puerta, como dicen muchos. Vemos aquí, mis amados hermanos, tantas cosas que estarán sucediendo y lo estamos viendo en hoy día, mis amados hermanos. Y entre más pasa el tiempo, más grave se ponen estas cosas. Es algo triste que nosotros, los cristianos, ¿verdad? Los creyentes en el Señor, los discípulos de nuestro Señor Jesús, podemos entender que estas son las señales. Así el Señor, ¿verdad?, nos dijo a cada uno de nosotros a través de la palabra que nosotros tenemos que discernir qué temporada es a través de las señales, a través de cómo cambian las cosas. Así dijo, ustedes saben que es verano porque ya el clima empieza a cambiar, las cosas, ¿me entienden? Las flores empiezan a salir y todo eso. Entonces ustedes, si saben que eso significa que es el verano, ustedes tienen que saber que la venida está cerca porque están viendo las señales. Más que nada, mis amados hermanos, los principios de dolores que el Señor Jesús nos enseña cuáles serán. Estas son las señales de que viene ya la última temporada. La última temporada para todo el mundo. La última etapa en la historia de la humanidad, ¿verdad? En la historia de la humanidad tal y como la conocemos, ¿ok? Estamos viendo aquí, mis amados hermanos, ahora vamos a seguir aquí con esta enseñanza de los principios de dolores. Es algo tremendo porque nosotros vemos, estábamos hablando sobre las señales prácticamente en cuanto a las guerras, en cuanto a lo que Mateo está hablando. Pero me llama la atención porque Primera de Timoteo 4:1 le dice a la iglesia, Pablo habla, dice, pero en el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de las cosas que el enemigo, mi amado hermano, a veces no es tanto, especialmente cómo destruye las iglesias y cómo trata él sabiendo que el tiempo está cerca, es poniendo un espíritu engañoso en la mente de la gente. Cuando no interpreta bien las escrituras,
cuando lo hace con otras intenciones. Entonces a veces viene un espíritu engañoso y comienza a manipular sus mentes, sus corazones, y terminan apartándose porque solamente hay una verdad. Pero también se me pasó por alto, quería aclarar, cuando estábamos hablando de la venida, hay dos acontecimientos que van a ocurrir. La primera venida pues ya pasó cuando vino Jesús, hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Pero lo que estamos hablando ahorita es que Jesús, según Primera Tesalonicenses, Jesús viene solamente hasta las nubes y ahí ocurrirá el arrebatamiento, vale la redundancia explicarlo. Y la segunda venida es cuando ya vendrá con su iglesia después de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces ahora lo que estamos viendo es de uno de los principios, como estamos hablando de dolores o las cosas que ya están advertidas en la Biblia, lo que vamos a ver para que ocurra el arrebatamiento, porque eso no sabemos ni la hora ni el día, y sin embargo pasará, dice, un cerrar y un abrir de ojos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán. Perdón, ya leí eso. El 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí me llama la atención, dice, la hipocresía de mentirosos, mi amado, que teniendo cauterizada la conciencia. Y hoy en día vemos, mi amado hermano, que literalmente da tristeza decir, pero muy poco se predica ya el evangelio puro. El evangelio verdadero de Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto, bautiza con el Espíritu Santo. Últimamente se está volviendo como la iglesia Laodicea, una iglesia tibia, más puesto la confianza en shows, en eventos, en cosas así. Pero como siempre decimos, llame a una iglesia a orar y ya no viene a orar la iglesia. Llame a una iglesia a ayunar, hay 2 o 3 ayunando, hay 2 o 3 orando. Pero llamemos a una actividad donde la carne se siente bien, donde las cosas se sienten bien. Va a ver que hay 1,000, 2,000, 3,000 personas. Y no me malentiendan, no digo que todo el mundo está mal, pero es para hacer un llamado a la conciencia. Entonces dice que hay gente que va a manejar prácticamente eso porque son hipócritas y mentirosos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que no, que Dios conoce el corazón y todas las cosas están bien. Y no es así, mi amado hermano. La iglesia cumple un rol y un papel muy interesante de ser prácticamente la atalaya, de decir la verdad a la humanidad lo que va a acontecer. Entonces ese arrebatamiento, mi amado hermano, nadie más lo va a poder escuchar, solamente los que estén en Cristo Jesús, lo que tienen el Espíritu. No sé si me quisieran leer Primera Tesalonicenses para irnos poniendo en el contexto, porque ya estamos hablando de las señales, pero no hemos tocado el texto bíblico, nos ponemos en el contexto bíblico. 4, Tesalonicenses 4. Verso 16. Ok, amén. Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ok, entonces eso es lo que estamos hablando ahora, hubiera sido el texto bíblico para empezar, que nosotros estamos viendo los principios de dolores porque va a acontecer algo, estamos viendo unas señales para ese acontecimiento que ni aún nosotros mismos como cristianos no sabemos cómo ocurrirá, pero nos deja saber, o ¿cómo le puedo decir? Sabemos cómo ocurrirá, pero no lo experimentamos todavía. Pero ese día, en un abrir y cerrar de un ojo, en menos de un milésima de un segundo, dice que nosotros vamos a ser arrebatados, levantados, pero Jesús desciende hasta las nubes. Y ahí vamos a ser todos transformados. Los que murieron a Cristo, los que murieron en Cristo desde el Antiguo Testamento hasta hoy, ellos serán resucitados primeramente y luego nosotros, los que hemos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Entonces, ese acontecimiento es el primer acontecimiento que la iglesia está esperando. Ese acontecimiento es lo primero que la iglesia está apuntando y está cerca a ocurrir. Ahora, algo que me llama la atención, a nosotros como iglesia no nos despierta la señal para acercarnos al Señor. ¿Sí? Las señales son prácticamente para dejarnos saber que el día se acerca porque nosotros ya estamos listos. Desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador, nosotros ya estamos listos propiamente esperándole al Señor. Entonces ahí es cuando esta gente, mientras nosotros estamos esperando, hay gente que se mete hipócritamente en las iglesias. ¿Sí? Falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que realmente tienen la mente cauterizada y buscan completamente otras, sus deseos o sus ¿cómo podemos decir? Sus intereses son completamente distorsionados a la palabra del Señor. No sé si el hermano Walter quiere decir algo, acotar aquí. Está bien, muy excelente lo que está diciendo el hermano Giovanni. Estamos hablando sobre los principios, esto es una introducción para lo que viene. Sí.
No, nosotros tenemos que entender que la primera señal que Cristo dio a la iglesia fue el engaño. Esa es la primera señal, la apostasía. Y como explicaba mi hermano Giovanni, pues la apostasía es el abandono de una creencia, de una fe. Y me llama la atención, yo, hermano Giovanni, hermano Dani, porque en realidad esto es lo que se está viendo. No solamente desde hace un poco tiempo, no, desde los tiempos del apóstol Pablo. Oiga bien, ¿hace cuánto tiempo el apóstol Pablo escribió sus cartas paulinas? Hace mucho tiempo, muy atrás. Desde ahí empezaba todo el principio ya. Y me impactó porque quiero tocar un punto aquí. Voy a tocar 2 puntos después. Aquí en 1 de Timoteo, porque al principio de la carta, Pablo, un hombre bien específico, escribiéndole a un pastor que tenía ovejas, que tenía que discipularlos, que tenía que enseñarlos, tenía que ser específico. Y al principio de 1 de Timoteo 1, 3, 4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas o genealogías interminables que acarrean disputas, más bien dice, que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mire, el primer consejo que Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, a Timoteo, es que tiene que estar bien preparado, porque mucha gente entra encubiertamente. Y hoy en día muchas iglesias no podemos callar, pues dicen amén a todo, ¿me entiendes? Peor si nosotros no conocemos la palabra, mi hermano. Por eso es que el primer engaño que comenzó, que Jesús dijo, fue la apostasía. Y van a entrar, como dijeron mis hermanos aquí, van a entrar gente que para al principio van a traer que traen una verdad, pero atrás de esa verdad están trayendo algo para convencer a la gente. Y estos tipos tienen algo, hermano Giovanni, que tienen un convencimiento. Porque Cristo dijo, aún a muchos de los escogidos, o sea, gente que está preparada, gente que sabe, mi hermano, o sea, van a ser arrastrados por estas falsas doctrinas, pero nosotros tenemos que estar preparados, amén. Pero quiero tocar un punto más. Aquí, no sé si hermano Giovanni me puede leer Lucas 21, 11. Porque son principios de las cosas que el Señor está anunciando. Lucas 21, 11. Ok, dice así mi hermano, Lucas 21, 11. Y lo hemos estado viendo últimamente. Sí, dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrán terror y grandes señales del cielo. Oiga bien, habrá terror, mi hermano. Si usted ve mucha gente hoy, los países cómo están, de aquí para allá, peor, en todos los países están así. Ellos lo que necesitan es algo que no lo van a tener ahorita, pero más adelante bíblicamente, ok, va a ser, mire, segundo, dice aquí que va señales en los cielos. Estamos viendo que los eclipses, ¿sí o no? Estamos viendo las lunas de sangre. Todos esos son señales que Cristo dijo, aún en el Antiguo Testamento, el profeta Joel hablando de todas estas cosas, aún Jesús lo inculca, Pablo lo enseña. O sea, nosotros tenemos todos a favor. Todo depende de nosotros si no nos sometemos a esta palabra. Amén, hermano René. Amén, amén. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Porque de esos puntos, el punto siguiente me impacta bastante, que le dice, y habrá, dice, rumores de guerra. Le dice, imagínense, la guerra es lo que el mundo, las naciones se pelean porque querer quién es más grande, quién es más poderosa, y así por intereses propios, ¿me entiende? Entonces, todo esto lo estamos viendo ya. Es decir, que nosotros estamos atravesando ya principios de dolores. Estamos ya nosotros viviendo en esos momentos, ¿verdad? Pero algo que me impacta es que Jesús dejó alertado, ¿verdad? Aquí cuando deja claro en su palabra que dándole señales antes del fin. Así que nosotros estamos como a la expectativa, ¿verdad? Porque estamos viendo todas estas cosas y nosotros no tendríamos que vivir desapercibidos, porque estamos viviendo estas señales que Cristo le dijo a los discípulos. Hermano Dani. Amén, amados hermanos. Estamos viendo, ¿verdad? Esto para también dejarles a saber, me hubiera gustado haber dicho esto desde el principio, pero estaba ya en los controles, pero cuando leemos Mateo 24, tenemos que entender que cuando uno lee este capítulo, tienen que entender que esto está dividido en 2 partes, ¿ok? Nosotros estamos hablando de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia, de parte de nuestro Señor, que va a venir en las nubes y nos va a arrebatar. Pero también el Mateo 24 habla
de la segunda venida de Cristo, que es al final de la tribulación. La segunda venida de nuestro Señor está, podemos decir, dividida en dos partes. Antes de la tribulación y después de la tribulación. Y tenemos que entender, hoy estamos tocando apenas los principios de dolores. Hay algunas partes, como les digo, que están ahí entremetidas entre las dos partes de la venida del Señor. Mateo 24, 3 a 14 habla de los principios de dolores. También el 23 al 26 y también y hasta ahí llegan los principios de dolores. Los otros versículos ahí ya empiezan a hablar del arrebatamiento o la segunda venida, lo cual la próxima semana lo vamos a estar dividiendo para que ustedes sepan cuáles son los versículos que se aplican a cuál parte. Pero estamos viendo, mis amados hermanos, ahorita mis amados estaban explicando, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, lo primero que dijo, miren que no los engañen. Eso es lo primerito que el Señor le dijo, porque mira, entre el tiempo donde habrán guerras, rumores de guerras y todo esto, nación contra nación, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Mateo 23, 24, 3 en adelante. Aquí Jesús dice, no, esto es apenas el principio de dolores, no es el fin. Pero mientras ustedes están viendo estas cosas, cuidado porque van a ver engañadores. Van a ver esos lobos, ¿verdad? Rapaces que están ahí tratando de engañar a la iglesia, mis amados hermanos. Tenemos que entender que, mira, voy a leer el 23 al 26. Dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aquí tenemos que entender, mis amados hermanos, que el Señor Jesús, ¿verdad? Les está diciendo, les está dejando saber que lo más importante, lo más grave, mis amados hermanos, es que la gente va a tratar de engañar a los escogidos del Señor. Esto es lo más grave. La guerra y todo eso, Cristo les dijo, no se turben. Acá les dice, ¿verdad? En el versículo 6 dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La guerra y todo eso son señales, pero de eso no tenemos que preocuparnos tanto, sino que el engaño es lo que Cristo nos deja entender. Porque, mis amados hermanos, si nos dejamos engañar, perdemos la salvación. Si nos dejamos engañar, perdemos por lo cual estamos peleando toda la vida. Toda la vida peleando, mi hermano Giovanni, tratando de llegar al cielo y dejarnos engañar ya casi lo último. Sería un desperdicio tan grande. Una tristeza. Por eso el Señor, lo más importante, les dice, mira, les van a tratar de engañar. Entonces vamos a seguir hablando de esto, mi hermano Giovanni, por favor, ahí continúe. Yo quería tocar un punto, vamos. O algo que usted dice hoy, que en estos tiempos, aquí como tocó el versículo, en el versículo 24, dice, y harán grandes señales. Hoy si nosotros miramos en este tiempo, aún la gente cómo busca los milagros, la gente es atraída por los milagros, es parte de la obra de enseñar el evangelio, pero hoy la gente corre tras los milagros, como por ejemplo, como que si los milagros, claro, Cristo dejó todo eso, pero aún Cristo dijo que en aquel día, dice, muchos me llamarán Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Entonces, ¿qué les dirá Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, conociendo lo bueno, conociendo las palabras, no lo hicieron como tenían que hacerlo. Esto es lo que se está viendo hoy en día. David Wilkerson, así es que llama, dijo en uno de sus libros que en esta última generación, en este último tiempo, mucha gente iba a ser atraída por los milagros. Y por eso, la gente, aún en realidad, la gente sigue los milagros. Yo sé que Dios se manifiesta de una u otra manera, pero la más esencial es la palabra de Dios, estar aferrado a la palabra. O sea, todo arrastra al engaño. Ok, los milagros son parte, pero si yo le hiciera una pregunta aquí a mis hermanos, yo sé que mis hermanos son tremendos en la palabra, ¿cómo puede conocerse, hermano Giovanni, cómo puede conocerse alguien cuando está haciendo milagros que se cree que es de parte de Dios y no es de parte de Dios? Porque mucha gente hace esa pregunta.
Bueno, hay que reconocer que la Biblia dice que aún Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, literalmente hay gente que recibe. Yo siempre he comentado yo vengo a veces de familia bastante católica, ellos creen bastante en la Virgen María y cosas, y ellos han recibido a veces sanidad. No se puede contradecir algo que está hecho, Sí. pero la verdad bíblica no es esa. O sea, hay una sola verdad. Amén. ¿Te ve? Entonces, bueno, vamos a adelantarnos mucho y luego vamos a tocar, pero aún dice que Satanás hará milagros cuando él se manifieste y uno del hombre inicuo de Yes. perdición. Entonces, hay muchas cosas que podemos dejar a la soberanía de Dios, que no se puede decir cómo lo identificamos en el sentido del milagro, pero sí identifico por la doctrina. ¿Sabe? Una literalmente, o sabe, si yo digo que me hizo una virgen, que me hizo una imagen, un milagro, eso no es bíblico. Yes. ¿Sabe? Literalmente yo no puedo poner la confianza y la fe en una imagen, en algo de madera o algo que esté ahí, porque sé que el único, el dador de la vida, el sanador por excelencia es Dios. ¿Se ve? Entonces hay que ver, por eso una de las cosas que hay que identificar es doctrina, no solamente lo sentimental o emocional, sino conocer bien. Por eso aquí nosotros, si ustedes se den cuenta, nosotros estamos tratando de apuntar a nada, sino lo que la Biblia dice, lo que la Biblia está enseñando, que van a haber guerras, van a haber rumores de guerra y todo eso se está viendo. ¿Sí? Entonces nosotros no queremos identificar con fechas, con años, no queremos caer en ese error, pero queremos decir que sí, todo eso está aconteciendo y la Biblia nos está advirtiendo que cuando veamos todo eso, dice, no veas que nadie te engañe, sino está consciente realmente que todo eso es necesario que pase. Hay cosas que realmente ya están escritas en la Biblia que va a pasar y no vamos a poder cambiar las cosas. Tal vez aplazaremos. Sí, tal vez aplazando, entonces Dios engañaría, como digo, sería de dos ánimos. Él un día escribe una cosa y después no. Tal vez aplacaremos la ira del Señor cuando nos humillamos. Dice, si mi pueblo se humilla y mi nombre es invocado, ¿sabe? Podemos aplacar con la humillación, con la oración, de ten misericordia, pero hay cosas que tienen que literalmente suceder. En este caso, pues estamos hablando, los principios de dolores tienen que acontecer, tienen que suceder, porque está escrito en la palabra y después de eso, como dije, vamos a hablar ya del arrebatamiento. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros mismos estamos hablando, la consumación. Una de las cosas que yo estaba poniendo aquí, si nosotros vemos una de las cosas en Israel, vemos cuando habló sobre la restauración de Israel, es otra señal que es visible. Imagínense que yo tengo mi maestro, mi hermano doctor Nicanor, él es del instituto y él hablaba sobre eso, decía, viviendo millones de personas alrededor del pueblo de Israel, un pueblo tan pequeño, y no ha podido ser destruido. Es suficiente para creer que Dios es real y que Amén. sobre todo después de ser esparcidos por todo el mundo, volver a florecer en el año 1948, vuelve a florecer como una nación, promesa de Dios. Entonces usted ve, ¿qué dijo? Cuando aprender de la higuera, cuando todo eso, usted sabe, vamos a ir metiendo después. Entonces todas estas cosas son señales que nosotros como cristianos, recuerde mi hermano que estas señales son para el creyente. ¿Sabe? El creyente, el cristiano, el discípulo, es que entiende estas cosas, porque si ahora usted mismo le va entendiendo, eso vale la redundancia, explicarle a la gente, usted que ya es cristiano, es bueno que conozca esto. Una persona del mundo no va a entender. No tiene, porque necesita primero salvación. Esto vamos a puntualizar ahora. Entonces, esta enseñanza literalmente es para las personas que ya han aceptado a Jesús, para que sepa cuál es el futuro realmente, porque la Biblia nos está hablando del futuro aquí, qué es lo que va a acontecer. Y entonces, cuando usted mire estas guerras, no se asuste. Cuando usted mire estas confusiones, no se asuste, sino afírmese en la palabra cada vez más. Decir, bueno, es necesario que venga, es necesario que va a haber gente confundida, es necesario. Ahora, la diferencia sería, ¿qué puedo hacer yo para no confundirme? ¿Qué puedo hacer yo para no confundir a la gente y no caer uno en esa trampa del enemigo? Entonces, mire lo que dice. Otra cosa que es una señal, aunque ya está dentro, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Es otra señal, el estilo de vida del ser humano en la cual está viviendo, completamente apartados del Señor. Hoy en día mismo vamos a ver estos movimientos del homosexualismo y del lesbianismo, cómo se han manifestado, mi amado hermano, de una forma completamente abominación. Eso ocurría en el tiempo de Noé. Dice, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando nosotros entendemos esta parte, mi amado hermano, completamente la humanidad ha dejado de creer en Dios. Me llama la atención, mis hermanos, y parece mentira. Algunos dirán tal vez no, el evangelio tal vez otra gente no conoce en otros países. No, nosotros hace 2 semanas estuvimos evangelizando un día lunes en Port Chester
y encontramos a cuatro jóvenes, de edad de unos 17 a 18 años, tal vez 15. Y les hablamos de él y literalmente yo le hice esta pregunta, ¿tú sabes quién es Jesús? Dijo, no, no sé. Wow. Pero le interesó, dijo, ¿y quién es? Porque me volvió con otra pregunta. O sea, me dice que no conoce a Jesús y luego me dice, ¿quién es? Entonces le llamó la atención. Mire que hay en este tremendo el siglo XXI, mi hermano, donde la tecnología ha aumentado tanto que la gente sabe de tanta tecnología y no sabe quién es Jesús. Exacto. No sabe el sacrificio, ¿sí ve? Entonces la gente ya está engañada. O sea, viviendo en un mundo ficticio, viviendo en un mundo no real, porque eso no es la realidad. Todo esto dice que va a pasar, ¿sí? Pero la palabra de Dios no pasará. Esa es otra señal que nosotros podemos ver. No necesitamos ir a otros países. No, aquí mismo. Estoy hablando aquí en Portchester, New York. Eso pasó en 2 semanas. No sé, hermano René, ¿quiere hablar algo? Oh, sí, otra señal que si nosotros ponemos ver es, cuando Cristo dijo, hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra. Mire, en estos tiempos, porque dice que por haberse multiplicado, hermano Giovanni, el amor de muchos se enfriará. Entonces, al perder el amor, entonces la fe te está desconectando de Dios. Entonces, por eso Jesús dijo en uno, no sé si fue en Lucas, donde dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, esa es una señal que la fe, como que la han o se han vuelto atrás, o sea, se han desconectado pues, del verdadero enfoque, entonces han perdido la fe. Entonces esa es una de las señales también que nosotros podemos notar, la falta de fe. ¿Y usted sabe por qué se pierde la fe? Por no leer la palabra. Amén. Porque lo único que aumenta la fe, mi hermano, dice, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y hoy en día vemos esta generación, no lee. Santo. No lee. Sí, disculpe, a veces la gente, todo hablando al pueblo cristiano, a veces la gente critica tanto a los católicos que ahí no leen la Biblia. Pero hoy en día la iglesia evangélica también llevan la Biblia y no lo leen. Están iguales. No la estudian. Están iguales. Entonces dice, lleva tu espada. Todo el mundo lleva la espada y no lee la espada. Entonces se ha vuelto más como un tema religioso. Ayer yo les enseñaba en la célula en Portchester y le decía a mi hermano, la palabra es poderosa, es viva y eficaz. O sea, tiene vida y tiene un efecto tremendo, pero usted tiene que leerla, tiene que escudriñarla, es el manual de vida. Entonces usted no puede solamente pretender vivir o aumentar su fe con asistir a un culto, si usted mismo tiene que aprender a escudriñar la palabra. Entonces buen punto que puntualiza Walter, él está hablando, Jesús hace esta pregunta, ¿y habrá fe cuando regrese el Hijo del Hombre? ¿Sabe? ¿Habrá gente realmente que crea todavía la palabra? Habrá gente que todavía le dedique tiempo a leer la palabra, a escudriñar la palabra. Mire, y por eso, mi hermano, que Dios nos levantaba con la intención de, y gloria a Dios por los demás hermanos, que somos un solo cuerpo. Están los evangelistas, misioneros. Y a nosotros también nos ha levantado a nosotros con la enseñanza. Porque la enseñanza y uno arregla, ponen bien las cosas que suceden. Entonces, eso es el propósito ahora. Tratar de instruir, de que usted conozca la verdad. Entonces, si usted no lee, si usted no se instruye y no conoce la verdad, su vida simplemente sigue siendo como algo normal. No tiene esperanza, no tiene fe, no sabe qué va a pasar. Entonces, por eso es que luego que pasa la emoción un poquito en la iglesia, la gente se vuelve para atrás. Yes. Usted ve. Entonces, la fe, mi amado hermano, se aumenta cuando usted comienza a leer la palabra de Dios. Hermano René. Sí, uno de los puntos también en que Jesús le dijo a los discípulos en el versículo 9, diciéndole, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Esta es otra de las señales que le dijo el Señor, que esto sería principio de dolores, ¿verdad? Vemos que de la misma manera como a Jesús lo aborrecieron, como a mismo Jesús lo rechazaron, así también rechazarían y rechazarán a todos aquellos que profesen la fe de Jesucristo, ¿verdad? Vemos las persecuciones que nuestros hermanos están recibiendo allá en aquellos países donde el evangelio no es permitido, ¿verdad? Nosotros vivimos en una nación donde el evangelio se puede predicar con libertad, tenemos la libertad, ¿verdad? Pero allá en los países como Turquía, como Rusia, países como la India, como en África, ¿verdad? Que son perseguidos nuestros hermanos misioneros, nuestros pastores allá, ellos son llevados a las cárceles, mis amados hermanos. Pero en esta palabra el Señor les dice que serían principios de dolores, ¿verdad? Y vemos cómo durante todo el tiempo, de como me hablaba mi hermano Walter, aún en el tiempo de Pablo, cómo perseguían, cómo los arrestaban por predicar y por causa del nombre de Cristo. Y eso fue lo que dijo Jesús. Si con el árbol verde, le dijo Jesús, hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no harán? Entonces, pero
esto es una señal también que sería que la venida de nuestro Señor está cerca, ¿verdad? Está cerca, como leía nuestro hermano, el predicador en el día de hoy, diciendo de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que el diablo iba a venir para causarle tribulación, pero iba a ser por 10 días, por un cierto tiempo. Entonces, la tribulación y todo, y es todo lo que esté pasando, nuestros pastores, nuestros siervos allá en los lugares donde no es permitido, esa persecución y esa tribulación no es para siempre, no es para siempre, porque es por un cierto tiempo, porque cuando aparezca el Señor, ahí sí, ahí veremos lo que el Señor nos ha prometido. Sí, mis amados hermanos, entonces entendemos ahora que estos principios de dolores son los tiempos actuales. Amén. Los estamos viendo hoy en día, los estamos viviendo. Mis amados, la verdad, yo el otro día estaba pensando, bueno, hace unos meses estaba pensando, cada vez que anunciaban una guerra, un terremoto, yo me estaba hablando yo mismo, ¿verdad? Ahí en mi cuarto. Y yo decía, wow, la verdad que jamás en mi vida yo he escuchado de tanta guerra y terremotos y huracanes en un mismo tiempo. Sí, he escuchado que hay un huracán acá y después como a los otros años que hay otro huracán, después a los otros años hay una guerra. Pero en estos tiempos estamos viendo huracán, tras terremoto, tras huracán y a la misma vez un huracán. Si no me equivoco, ayer parece que pegó otro huracán. Perdón, un terremoto por allá en el Asia, por allá pegó, no me acuerdo qué país era, perdón, pero otro terremoto por allá. Y también aparte de eso hay guerras y no solo una, sino que son 2, 3 guerras a la misma vez. Constante. Y eso es tremendo, ¿verdad? Que estamos viendo estas cosas. Pero como decimos mis amados hermanos, no es para que nosotros nos dé miedo. Esto es para que nosotros digamos, ok, ya está bien, a la venida mi Señor. Amén. La salvación está cerca. La humanidad, ¿verdad? Que no quiere aceptar al Señor, ¿verdad? Está pasando todas estas cosas. Pero nosotros, ¿verdad? A la verdad, nosotros estamos esperando algo grande, algo glorioso, el evento más grande de la historia de la humanidad. Y no solamente eso, sino lo que marcará ya al final la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, que nos llamará, ¿verdad?, a encontrarnos con Él allá en esas nubes y subiremos con Él y estaremos glorificados. Y todo eso vamos a entrar la próxima semana, mis hermanos, hermanos, el arrebatamiento. Aleluya. El proceso que pasará. Mira, mis hermanos, sonará la trompeta, subirán los muertos, subiremos nosotros. Pero no solo eso, pero hay una transformación, la cual vamos a explicar también. Nosotros vamos a ser transformados. Amén. Y no solo eso, pero después empieza, miren mis amados, hay mucho de qué hablar en la próxima semana. Vamos a tratar de entrar en todo, mis amados. Pero esto es algo muy grande. Mateo 24:13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Apocalipsis, hermano Dani, dice algo tremendo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Santo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está hablando uno de las iglesias. Pero tú sabes que las iglesias, prácticamente de introducción para el próximo. Pero tú sabes que las 7 iglesias también representan a los 7 periodos de la iglesia en el mundo. Entonces, sí, y aquí habla sobre probar a los moradores de la tierra. Entonces, hay una forma como Dios nos va a librar de esa ira de lo que va a acontecer. Nosotros vamos a ver los principios de dolores y muchas cosas que nosotros ya es inaudito lo que se escucha en otras partes del mundo mismo. Aunque miren, la iglesia del Señor siempre ha percibido persecución. Se manifestó y se estableció en medio de persecución. La iglesia de Cristo. Y siempre ha sido perseguida cuando la iglesia verdadera hace la obra del Señor. Amén. Entonces, podemos decir que aún en esa persecución Dios seguirá obrando, mis hermanos. Amén. Mis amados, algo grande va a suceder pronto. Los tiempos actuales se llaman principios de dolores. Voy a dejar a mi hermano Giovanni y mi hermano René que nos empiecen a despedir en este momento. Bueno, mi hermano, si usted desea que oremos por usted, puede llamar al 203-572-477, 203-572-4777. Si alguna pregunta o algún comentario puede hacerlo. De nuevo, el número de teléfono a llamar es 203-572-4777. Y así que pues vamos nosotros a orar
Yo voy a hacer la oración si alguien desea aceptar a Jesús, y pues René nos estará despidiendo con la oración Amén. final. Si usted va a escuchar esta palabra y, como digo, pues desea realmente reconciliarse o conocer a Jesús como su Salvador, y no ser de esas personas que no conocen, sino conocerlo verdaderamente, pues le voy a pedir que haga esta oración de corazón. Usted y Dios sabe. Y puede repetir conmigo. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para darme salvación a mi alma. Reconozco, Señor, que soy pecador y he hecho todo lo malo ante tus ojos. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y que envíes tu Santo Espíritu a mi corazón para que me ayude a perseverar hasta el fin y no volver hacia atrás. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, Señor, yo me encuentre inscrito ahí y pueda pasar al gozo eterno. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y perfecto Salvador de mi alma. Si usted ha hecho esta oración sencilla pero poderosa delante del Señor, déjeme decirle, mi hermano, que usted pertenece a la familia del Señor, a la familia de Cristo Jesús, mi amado hermano, que es su cuerpo, y hoy mismo hay fiesta en el reino de los cielos. Mi hermano René. Amén, amén. La verdad que la palabra de Dios siempre toca, siempre ministra nuestra vida, ¿verdad? Y mi amado amigos que nos escuchan, y un saludo a nuestros hermanos y amigos de Facebook, ¿verdad? Que han estado escuchando esta por fe. Por fe lo decimos, que han estado escuchando esta enseñanza. Si esta palabra ha tocado tu corazón y hiciste esa oración, usted hizo esa oración que hizo mi hermano Giovanni, ahora vamos a orar y nos vamos a unir todos para pedirle al Señor que nos guarde, que nos santifiquemos cada día más, para estar preparados, para seguir estando preparados para ese día en el cual aparecerá Jesús. Será un día grande, mis amados amigos y hermanos. Será un día grande. A veces solo lo hablamos y lo decimos, pero es un día grande, un día maravilloso, un día donde se cumple toda aquella espera, donde se cumple aquellas promesas. Es un día maravilloso donde todo es transformado, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y por esta enseñanza, y vamos a también decirle que nos santifique más cada día. Mi amado amigo cristiano, no cristiano, si ha recibido a Cristo, los que no tenían a Cristo, unámonos en este momento como un solo pueblo. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, Padre, a ti que la mereces, mi Dios amado. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han escuchado, Señor, como domingo a domingo, Padre. Te pido que le bendigas ahí en la comodidad de su hogar, donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Mira, Señor amado, hemos tratado un tema, Padre amado, maravilloso, que es, Padre, los principios de dolores, Señor amado, sobre el arrebatamiento, Padre, cuando tú vendrás por tu pueblo, Padre Santo. Dios mío, santifícanos más cada día, Padre. Perdona nuestras ofensas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si hemos fallado y hemos ofendido en algo, Padre, perdónanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre amado. Perdónanos por tu Hijo, Padre, por tu Hijo Jesús, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Padre, porque Jesús, tu Hijo, fue la ofrenda, fue el sacrificio por la humanidad, para que nosotros un día estábamos muertos, Padre, en nuestros delitos y pecados. Ahora tú nos has traído a una luz admirable, nos has traído nos has hecho nuevos, Señor, nuevas criaturas, Padre. Te damos toda la gloria a ti por ese regalo maravilloso, ese regalo de Jesús que tú nos has dado, Padre. Como dice tu palabra, que la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Te doy la gloria y la honra, Padre, y oro a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga y nos esperamos. No vamos a estar nosotros con nuestro hermano Giovanni y mi persona próximo domingo, pero estará nuestro hermano Ani y nuestro hermano Walter, ¿verdad? Que es lo mismo. Así que nos vamos a gozar y los esperamos, mis amados hermanos. Un saludo a los hermanos de Facebook. Nos despedimos. Que Dios me les bendiga. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde que Cristo le ama.